Ronald. ¿Tú crees que Jesucristo es el Padre, correcto? Sí, sí, pero no, ese no es el asunto de discusión aquí. ¿Cómo que no es el Eh, asunto? Si justamente esa es la distinción entre los unitarios y los trinitarios. ¿Cómo no va a ser el asunto? no, el asunto es lo que acaba de decir Cardenal. Cardenal lo acaba de decir en tu live, que Jesús no vino a revelar la Trinidad, sino a darnos a conocer al Padre. Eso lo dijo Cardenal, yo lo acabo de escuchar. Pero ahí, ¿cómo Sí, contradice eso a Jesús la vino Trinidad? a revelar al que lo ¿Ah? envió, Ronald. ¿Cómo? Jesús vino a revelar al que lo envió. Bueno, eso dice el eso dice Juan en su Evangelio. A Amén. Y Dios ese que lo nadie le envió vio es el jamás. Padre. Ese a Dios nadie le vio jamás. El Por eso, unigénito que está en el a seno ese del Dios Padre que le ha dado nadie a lo vio conocer. jamás es el Padre. Sí, eso fue el que él vino a dar a Bueno, conocer al listo, mi Padre. hermano, eso es Trinidad. El ¿De qué Hijo, forma? que es enviado por el Padre, Pero ve va a acá, revelar a aquel que lo envió. de qué forma constituye ese texto la Trinidad cuando Jesús en ese texto dice que solo da a Porque presenta conocer? dos sujetos. Pero Aquel que déjame hacer no. la pregunta. El Te texto dice entendí la literalmente, pregunta. el texto dice literalmente que Jesús vino a darnos a conocer al Dios que nadie ha visto jamás. Eso dice el texto. Correcto. Cómo revelar a ese Dios que nadie ha visto? Es revelar que hay tres personas divinas en el ser de Dios. Sencillo. Porque aquel a quien nadie ha visto es el Padre, Juan 1.18, y aquel que lo revela es el Hijo que está en su seno, también Juan 1.18. De modo que aquel que nadie ha visto y aquel que van a ver tienen que ser claramente dos sujetos distintos, porque sería una contradicción en sí mismo decir que podemos ver al que no se puede ver. No tiene sentido. De modo que el que viene para revelarnos aquel que no se puede ver, que es su Padre, también cuando asciende, envía a aquel que nos va a guiar a confesar al que nos reveló al Padre, en este caso el Espíritu Santo. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Por qué? No hablará por su propia cuenta. O sea, si Sí, fuera el Padre mismo, pero es ¿por qué que dice Jesús que no hablará por su propia cuenta, sino que tomará de lo sí, mío? Entonces, ahí pero claramente hay tres personas. vuelves a hacer un silogismo. Todo lo que acabas de decir es pura No, no injerencia. es Biblia. Escucha, ¿Quieres que te lo lea? porque lo que literalmente dice el texto de Juan ¿Quieres que te lo 18 lea? es que él solo da a conocer al Dios invisible. ¿Y Pero quién es ese Dios invisible? Ronald, o sea, el silogismo no es malo, ¿eh? ¿Quién te ha dicho que el silogismo es malo? Mira, te voy a enseñar. El silogismo Mira, es malo. escúchame, te voy a Escucha, el enseñar, silogismo en este escúchame. caso, escucha. Pero escucha, ¿por qué el silogismo es malo? Porque el texto dice que él solo da a conocer al invisible y Caridad dice que no solo da a conocer al invisible, sino da a Pero que conocer a dos personas divinas más. estamos haciendo el silogismo en base al texto bíblico. Y te voy a mostrar que el silogismo no es malo. Date 10 minutitos nada más, Paul, porque ya voy terminando. Por ejemplo, si yo te digo, voy a elaborar una oración y digo, yo y él iremos a buscar a otro amigo. Te lo repito para que lo entiendas bien. Yo y él iremos a buscar a otro amigo. Gramaticalmente, ¿cuántos sujetos se encuentran en la oración? En tu oración solamente hay dos sujetos. Yo y él iremos a buscar a otro. Hay dos sujetos nada Sí, más. sí, sí. Pero sí hay dos Escu- sujetos. Hay dos sujetos ahí. no, no, es que no te culpo de no entender el texto bíblico. Yo, él, otro. ¿Cuántos sujetos hay? No, ahora acabas de reformular la pregunta. No, te he Porque tú dicho dijiste que yo y él iremos a sí, buscar a otro amigo. ¿Cuántos por sujetos eso, hay? ahí ya hay dos sujetos en la gramática del texto. Ahí ya hay dos sujetos. A Pero ver, si tú luego a dices ver, yo, te lo voy a él y plantear otra otro. vez. Te lo voy a plantear otra Ajá. vez. Él, él y yo iremos a buscar a otro amigo. ¿Cuántos sujetos hay? Ah, ahí hay tres, claro. Pues es lo que te estoy diciendo desde el principio. Entonces, ves que el texto no necesita decirte literalmente hay tres personas, sino que simplemente llegas a la conclusión, en base al silogismo, de que en el orden gramatical hay tres sujetos o hay tres personas, Bueno, ¿correcto? Bueno, lo yo mismo te hago una sucede. pregunta. Te hago una pregunta en base a tu propio silogismo. Te la voy a responder, pero espérame. Entonces, utilizando la misma lógica, en base al orden gramatical, encontramos, por ejemplo, en la escritura, si no mal recuerdo, en Juan capítulo 14, donde Jesucristo dice, y yo rogaré al Padre y él enviará al otro consolador. ¿Cuántos sujetos hay en la oración, Ronald? Hay dos. Ahora, Yo rogaré cuántas al personas? Padre, a ver, Muy bien. nuevamente, Ahora, sí, sí. yo rogaré al Padre y él enviará al otro consolador. ¿Cuántas personas hay gramaticalmente? En la gramática del texto hay tres personas. Excelente. ¿Tú crees que
los autores de la Biblia no tenían en cuenta bien la gramática que estaban utilizando? Sí, pero el texto no está Correcto. diciendo que escucha, pero el texto no dice que hay tres personas divinas. El texto dice que solamente hay una persona divina y es a la que Jesús ora. Por eso dice, y yo rogaré al Padre, solamente se ora a Dios. Jesús dijo, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él Pero es que servirás. eso Escucha, cuando simplemente es Jesús un dice, orden. escucha. Cuando Jesús dice, y yo rogaré al Padre para que dé otro consolador, Ujú. no está diciendo que hay tres personas divinas coiguales y coeternas. Está diciendo que hay un solo Dios al No te cual pido, Jesús ora. no te, Eso es no, lo que el texto está diciendo. no te pido que entiendas toda la revelación, solamente te estoy diciendo que me identifiques a los sujetos. Eso es todo lo que te estoy No, pidiendo. sí, pero es ¿Por que qué? tú, Porque mira, solamente es que, partimos, escúchame, es que solamente parto de este texto para demostrarte que en la oración gramaticalmente se encuentran tres sujetos o tres personas, como lo quieras llamar. sí, pero Ahora, no si hay, tomamos sí, en cuenta escucha, toda la... tienes razón, hay tres personas, pero Ya, no hay tres personas muy divinas, bien, que es lo que tú me estás enseñando. Escucha, bienvenido a la hay Trinidad. solo, no, pero es que no me dejas hablar. ¿Cuántas personas divinas hay en el texto, según tú dime? ¿Una o tres? Hay tres personas, Pero ¿cuántas personas divinas hay? tres personas divinas. No hay tres personas divinas, hay una sola persona porque es a esa persona divina a la que Jesús ora. Pero te estás contradiciendo. Jesús dice, Te escucha, estás no, contradiciendo. no me estoy contradiciendo, porque Jesús dice, vosotros oraréis de esta manera, Padre nuestro que estáis en el cielo, y con esa perspectiva Jesús entonces su oración. Yo voy a utilizar tu propio pensamiento, tu manera de pensar. Cuando se le dice que ora al Padre, entonces eso significa que solamente, el texto está diciendo que solamente el Padre es Dios. Oye, ¿Eso está ¿a diciendo quién, el texto? a No, cuántas personas, pero escucha, respóndeme, ya que escucha, quieres ir, a cuántas, ya que quieres ir es que si literal tú- con el texto, bueno, quieres ir déjame responderte, ¿a cuántas personas divinas enseñó Jesús a orar a lo largo de su ministerio? al Padre. Bueno, entonces, ¿cuántas personas divinas hay en la gramática del Pero texto? cómo niega eso la Respóndeme, Trinidad. ¿cuántas Pero personas cómo niega, divinas hay no, en la gramática del texto? pero explícame. ¿Cómo? Respóndeme, ¿cuántas personas divinas hay? Escucha, Dios mío. ¿Cuántas personas divinas hay en la gramática del texto? ¿Una o tres? No, Tres una personas. sola. Tres Porque personas. Jesús solo enseñó a No, orar porque al el hecho, Padre. no, hombre, no, porque el hecho de que Jesús, es que deja de reírte y explícame, porque la verdad es simplemente me estás demostrando que no entiendes la Trinidad, ni el orden en la Trinidad. El hecho de que Jesús, a ver, yo te voy a preguntar, Mira, Santo Tomás de Aquino, ni siquiera Santo Tomás de Aquino. No, vamos a que era Biblia, un teólogo vamos a la Biblia, mucho más eminente que tú. vamos a la Biblia. No Mira, entiendes la Biblia, no vas a entender escucha esto. a Tomás de Aquino. Vamos a la Biblia, ¿ok? Es que tú estás hablando de entender algo que ni Santo Tomás de Aquino, un teólogo muchísimo Pero es que más él no es mi eminente que tú, papa. Él es tu entendió. papá. ¿Es tu papá él? ¿Él es tu papá? ¿Él es tu Viejo, papá? tú vas como trinitario, Santo Tomás Pero de él Aquino, es tu tú no papá. llegas ni por los Para tobillos, mí no es viejo. una autoridad. ¿Es tu papá? Porque el mío no es, ¿ah? Pues en la teología trinitaria, él es una eminencia. ¿Tú quién eres? Tú no eres nadie. ¿Y tú quién eres? Pues nadie. Entonces, entonces estamos Nadie, iguales, casi citando a porque Tomás de yo no soy Aquino. un teólogo, pero tú dices entender Entonces lo que los mismos tranquilo, brother, eruditos entonces no tranquilo. entienden. Estamos dialogando en base a la escritura. No me saques a Tomás de Aquino. Estamos dialogando en la escritura, con respecto a la escritura. Y aquí ni tú ni yo somos absolutamente nada, así que no me saques a nadie. Muy bien, entonces, ya que tú me declaras que Jesucristo es el Padre, ¿correcto? Sí, claro. Muy bien, entonces, primera de Pedro capítulo 1, versículo 3, se nombra a Jesucristo. ¿Tú me declaras nuevamente que Jesucristo es el Padre? Sí, claro, lee el texto. Perfecto. El texto dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Crees que el Padre tiene un Dios y Padre? Eso no es lo que el texto está diciendo, es una pregunta en base al Te texto. estoy preguntando en base al texto. Te he preguntado quién es este Jesucristo y tú me has dicho que es el Padre. El texto no está diciendo que el Padre Tú me tiene has un padre. dicho, pero te he preguntado. Sí, A ver, pero tranquilo. Tú no me has dado la oportunidad, de exponer mi postura. Tú dices que yo digo que el No, Padre te estoy tiene un dando la padre, y yo oportunidad. eso- Te estoy dando la oportunidad, pero escucha vas a esto. exponerla en Pero base a es que mi yo no he pregunta. dicho, escucha, pero hazme una Pero vas a pregunta en base a lo exponerla que yo en base digo. a mi pregunta. Escucha. Sí, pero es que yo nunca he dicho que el Padre tiene un padre. Haz una pregunta en base a lo que yo estoy diciendo. Estoy haciendo la pregunta en base al orden gramatical que se muestra en el texto. Porque si tú me dices que... Muy bien. Escúchame. Pero yo no he dicho, Muy bien. yo no he dicho que tú lo has dicho. Muy bien, tienes razón. Oye, Pero es que escúchame. Yo no he dicho que tú lo has dicho. Yo no he dicho que tú lo has dicho. Yo te Bueno, estoy entonces no me hagas- preguntando. no Yo me te hagas estoy una pregunta. preguntando. Sí, pero es que yo no creo eso, viejo. Yo no creo que el Padre tiene Por eso, un padre. por eso es que te voy a pedir que entonces me expliques el texto. Porque si tú crees que Jesucristo es el Padre,
Si tú crees que Jesucristo es el No, Padre, no. bueno, ¿vas a hablar o no vas a hablar? Sí, claro, sí. Ya, muy bien. Yo te estoy preguntando, yo no estoy afirmando, yo solamente estoy yendo en acorde con lo que tú me vas respondiendo, nada más. Si tú me dices que Jesucristo es el Padre y el texto claramente me dice que hay un Dios y Padre de Jesucristo, quien tú me dices que es el Padre, te pregunto, no lo estoy afirmando, te pregunto, Jesucristo que es el Padre, ¿tiene un Dios y Padre? No, como padre no tiene un Dios. Entonces, por favor, explícame el texto. ¿Por qué el texto dice Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien tú dices que es el Padre? Explícamelo, por favor. Lee el texto, por favor, de la versión interlineal. No, léelo tú, hombre, es tu argumento. Defiéndelo tú. Yo no tengo por qué defenderlo por ti. Ahí hay una distinción, pero no hay una distinción de personas divinas, sino que una distinción que se da a causa de la encarnación. La Escritura dice que el verbo era Dios, y aquel Dios que era el verbo, era también el verbo con el cual el verbo estaba. Dios siempre ha tenido una extensión corpórea de sí mismo. Y Juan, en el capítulo 1, verso 1, nos da ese ejemplo. Ya, Si tú ves la pero no me estás terminando de explicar el texto. sí, pero es que, no, sí, pero es que tengo que desarrollar el tema y ni siquiera llevo un minuto. Dale, dale. Dios siempre ha tenido una extensión corpórea de sí mismo. A esta extensión corpórea en Juan 1.1 la llama verbo. En la versión hebrea se le llama Menra. Y Menra no es sino Dios mismo corporizado. O sea, tú me estás diciendo, escucha esto. me estás diciendo dice, que escucha, solamente para ver si te estoy pero entendiendo. déjame hablar. Te voy a dejar entender, te voy a dejar hablar, perdón. Pero déjame hablar. Te voy a dejar hablar, Dice, solamente quiero escucha, entenderte bien. ¿Me estás diciendo que Dios en la eternidad tenía una extensión corpórea de él? No, en el principio. Ahí dice en el principio. A partir de la creación. A partir de no, antes de la creación ya estaba el verbo. Ya, por eso. Entonces tú me dices que en la eternidad Mira, Dios tenía. mira, escucha, Es que, hombre, estoy tomando tus palabras literales. Tú nunca has escuchado la versión hebrea sobre el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Sí, sí lo he escuchado, sí lo he leído. Solamente quiero saber. Entonces tú deberías saber que Dios Hombre, en el pero estoy tomando tus declaraciones. Estoy tomando tus Sí, sí. declaraciones. Me acabas de decir que en el principio, o sea, en la eternidad, Dios tenía una extensión corpórea de él. ¿Eso me acabas de decir? En el principio, la escritura dice en el principio. Ya, defíneme qué es el principio. Y por medio de aquella menra, o aquel verbo, Dios hace toda la creación. La escritura dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra. Y la palabra de Jehová es Dios mismo, pero corporizado. A esta corporidad de Dios también se le llama ángel de Jehová o sabiduría de Dios. En el libro de Proverbios lo dice. Esta sabiduría de Dios, que era Dios mismo, no era otra persona divina, es hecha carne y en la encarnación es llamada el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Entonces ya hay dos formas de existencia de Dios. Una existencia corpórea, en este caso. Hay dos formas de existencia de Dios. Escucha, una existencia corpórea que es un ver reencarnada, que en este caso es Jesucristo y Dios como espíritu. Dios puede tener corporidad sin dejar de ser espíritu. Y aquí vemos la distinción. Ok, voy a tomar tus palabras. Jesucristo Okay, como la manifestación de Dios en carne. Escucha, deja de renegar. El Hijo de eso. Me largo, si no me dejas hablar, me largo enseguida. Pues lárgate, o sea, si no tienes la capacidad. Si no tienes la capacidad de controlarte. Bueno, ya saben, hermanos, ya saben, Dios tiene dos formas, ¿no? Tiene dos formas en la eternidad, ¿no? Eso es lo que ha dicho, ¿no? No, sí, yo me doy cuenta que está loquito, ¿no? Está loquito. Ahora, ¿ustedes se dan cuenta de sus argumentos? Dios tiene dos formas. Dios tiene una extensión corpórea en la eternidad. Oye, ¿qué unicitario siquiera ha dicho eso antes? Yo nunca había escuchado a un unicitario que nos diga que Dios en la eternidad tenía ya una extensión corpórea. ¿Y qué quiere dar a entender con una extensión corpórea? O sea, que Dios se pone que como si fuera, solamente estoy parodiando nada más. Se pone que un brazo más o una extensión más de él. ¿Qué cosa es una extensión corpórea de él? ¿Se dan cuenta? Ahora, la pregunta es,
¿El tipo me desarrolló el texto que le leí? No lo desarrolló absolutamente nada. Le estoy preguntando, si tú me dices que Jesucristo es el Padre, entonces, ¿ese Jesucristo que es el Padre tiene un Dios y Padre? No me dice. Entonces le pido que me explique el texto. Explícame el texto. ¿Por qué dice que hay un Dios y Padre de? Y esa palabrita de es perteneciente a Dios y Padre de Jesucristo, quien tú me estás diciendo que es el Padre. Explícame, por favor, entonces, cómo podemos entender este texto. La pregunta es, ¿me explicó el texto? No me explicó absolutamente nada. Se tuvo que ir a Juan capítulo 1, se tuvo que ir hasta antes de la creación, en la eternidad. No me dijo absolutamente nada del texto que le estaba citando. ¿Saben por qué no pueden decir explicar este texto? Porque claramente va en contra de su doctrina unicitaria. Porque aquí se está postulando a un Dios y Padre de Jesucristo, que no puede ser el Padre, porque si no, entonces el Padre tendría un Dios y Padre. La locura unicitaria, ¿no? Que además sí parece que andaban medio loco, ¿no? En fin, mis hermanos, bendiciones ahí, análisis bíblico. Dios te bendiga, mi hermano. En fin, ¿qué hacemos con los unicitarios? Y solamente es un texto, hermano, ¿eh? Solamente hemos tomado un texto que no puede explicarnos, ¿no? Es igual que decir que Dios tiene un Dios, dice Chayo. Ay, Chayo. Es que tampoco entiendes la Trinidad, Chayito. No entiendes que tanto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo se le puede decir Dios, y que el Padre es completamente Dios y el Hijo es completamente Dios y el Espíritu Santo es completamente Dios. Porque las tres personas participan de la única esencia, que existe, de la única divinidad que existe. Por eso podemos decir que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Por eso Jesús dice, voy a vuestro Padre, a mi Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Así como luego el Padre también reconoce como Dios a Jesucristo, en Hebreos capítulo 1, versículo 8. Dice Dios y Padre, no separes esa frase. Claro, porque está hablando del Padre, obviamente. ¿El Padre de quién es Padre? A ver, yo le hago una pregunta a Chayo aquí en base a este texto. El Padre que se menciona en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, ¿Padre de quién es? ¿Por qué se le llama Padre? Esa es mi pregunta. ¿Por qué se le llama Padre? Porque generalmente los amigos universitarios nos van a decir, no, es que se le llama Padre porque es Padre de toda la creación. Aquí, bueno, en este texto no se nos habla de la creación. En este texto no se nos habla de la creación. En base a este texto, ¿por qué se le llama Padre? ¿De quién es Padre? ¿Del mismo? ¿Del mismo es Padre? ¿De quién es Padre? Porque a alguien que no tiene un hijo no se le puede llamar Padre, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿alguien puede ser padre de sí mismo? ¿Por qué es Dios de Jesucristo? Dios es nuestro Padre. No, es que yo no estoy hablando de nosotros, estoy hablando con respecto al texto. En el texto no se nos menciona a nosotros. ¿Ves? Es que nuevamente lo quieren llevar por ahí. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3 no se nos menciona a nosotros. Solamente dice Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros ni siquiera aparecemos en el texto. ¿Padre de quién es y por qué se le llama Padre? A ver, una respuesta coherente de nuestros amigos universitarios. Jesucristo hombre tiene un Dios. Entonces vas a repetir lo mismo de tu hermano, que dice que aquí es Padre simplemente de la naturaleza humana, ¿correcto? Solamente confírmame, Chayo. Solamente confírmame. Dios es Padre de la naturaleza humana, ¿correcto? A ver si me responden, ¿eh? Dios es Padre de la naturaleza humana, que es Jesucristo, ¿correcto, Chayo? Si te entiendo bien. A ver si se animan a responder, ¿no? Etiquétenla ahí, hermanos, etiquétenla full, pregúntenle lo mismo. Dios es Padre de la naturaleza humana. Tú me acabas de decir que es Padre de Jesucristo hombre. De Jesucristo hombre. Te pregunto, si solamente tomas en cuenta Jesucristo hombre.
es padre de la naturaleza humana? Porque ese es el hombre, ¿no? ¿Dios es padre de la naturaleza humana, Chayo? Y si entiendes la pregunta, Chayo, si esta pregunta la hemos venido haciendo desde hace días. Si entiendes la pregunta, se la hemos preguntado aquí a tus hermanos. ¿Dios es padre de la naturaleza humana? Porque la única otra opción que hay, aparte de la naturaleza humana, es decirnos que efectivamente hay un Dios y Padre de Jesucristo, quien es una persona. La otra opción es decirnos que hay un Dios y Padre de la naturaleza humana, que estaban sosteniendo por aquí los amigos universitarios el día de ayer. Chayo, este Padre que se menciona en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, ¿de quién es Padre? ¿De quién es Padre? ¿Y por qué se le llama Padre? No me cambies la pregunta, Chayo. No me cambies la pregunta. Yo creo que no tienes derecho a hacer ninguna pregunta si es que no me respondes esta, porque simplemente te estás haciendo la loca. Dios y Padre ¿de quién? ¿Y por qué es Padre? ¿Por qué es Padre? No es la misma pregunta. O bueno, según tu pensamiento, que Jesús es el Espíritu Santo, es la misma pregunta para ti. Para nosotros no, porque nosotros sabemos identificar claramente a la persona del Padre, a la persona del Hijo y a la persona del Espíritu Santo. Vuelvo a preguntar, Chayo, porque en el versículo no se nombra al Espíritu Santo. Vuelvo a preguntar, Dios y Padre, ¿de quién y por qué es Padre? A ver, quizás los hermanos unicitarios, los hermanos trinitarios me puedan responder. Dios y Padre, ¿de quién dice el texto que es? Ahora, si Chayo, como los unicitarios, quieren sostener que aquí se nombra a Dios y Padre de la humanidad, estas personas, yo creo que, no sé, hay que mandarlas nuevamente al cole a estudiar, ¿no? Porque para que alguien sea padre, tiene que ser padre de otra persona. De lo contrario, no eres padre. No eres padre. O si no, mañana, cuando Chayo tenga un pequeño, un niño, le van a decir, felicidades, señora, ya nació su naturaleza humana, le van a decir. No, le van a decir, felicidades, ya nació su hijo, que es una persona. De lo contrario, no podría ser madre. Y un padre tampoco podría ser padre si no tiene a una persona como hijo. Pero dense cuenta las locuras que inventan los amigos unicitarios, que tiene que ser padre de la naturaleza humana. ¿Dice el texto naturaleza humana? Ya que nuestros amigos unicitarios son tan bíblicos, ¿no? Y como el que bajó hace un ratito, ¿no? El loco que bajó hace un ratito, diciéndonos, pero el texto dice esto, dice ahí personas divinas. Bueno, aquí el texto dice la naturaleza humana. Dice 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3, naturaleza humana. Dice que es padre de la naturaleza humana. No, hermanos, o sea, de verdad, o sea, déjense de tonterías. Para que alguien sea padre, tiene que ser padre de una persona. De una persona. Lo siento a mis hermanos que quizás se hacen llamar padres de sus perritos, de sus mascotas. Ustedes no son sus padres, ¿eh? Tú no puedes ser padre de una mascota. No, tú tienes que ser padre de una persona. Para ser padre, tienes que ser padre de alguien de tu propia naturaleza. Lo siento, hermanos, si tienen a sus perritos y los llaman hijitos, ustedes no son sus padres. A menos que salga por aquí John Félix a decirnos, no, pero es que puede haber sido un padre adoptivo, ¿no? Como sale con la locura de la Teotocos, ¿no? Pero madre también puede ser aquella que da su vientre en alquiler. Qué locura ese John. Ay, Dios mío. Son perrijos. Dije, no me inventes cosas, hermano. No, son tus mascotas, punto.